Los refugiados abajo estaban en pánico. Desde su balcón en lo alto del puerto espacial, Oz podía ver que la multitud de formas de vida en la calle se estaba volviendo peligrosa. Miles de su gente estaban siendo aplastados unos contra otros por la pura cantidad de personas en la multitud. Había otras especies también, criaturas de todas las formas y tamaños, y los gritos pidiendo espacio perforaban el aire en una docena de idiomas. Aquellos en la parte trasera, aferrándose a cualquier esperanza de salvación, empujaban hacia adelante ciegamente. El miedo y la desesperación los volvían ajenos a la presión adelante. Su lucha era en vano. No había rescate esperándolos dentro del puerto espacial. La última nave fuera del planeta era apenas un destello en el cielo. Un hermoso crucero de la Federación, capaz de transportar a 10.000 formas de vida. Los había abandonado, llevándose a 200 seres. Ahora era indistinguible de las estrellas, huyendo del planeta condenado y dejando a los refugiados abajo a su espantoso destino. La muerte esperaba a los afortunados. La esclavitud era lo mejor que los demás podían esperar. El balcón tembló cuando una explosión cercana sacudió los cimientos del puerto espacial. Oz se aferró a la barandilla y esperó a que el temblor se calmara. El enemigo se acercaba ahora. El crepitar de los disparos láser en la distancia se hacía más fuerte cada segundo, casi ahogado por los gritos de la multitud abajo. Esto lo trajimos sobre nosotros mismos, pensó. Había sido emocionante para su gente descubrir que no estaban solos en la galaxia. Había toda una comunidad de especies allá afuera, una federación. Habían hecho a su especie promesas grandiosas, diciéndoles que los harían ricos, avanzados y poderosos. Y así, habían abierto sus fronteras a ellos, agarrando con avidez la tecnología, información y poder que les habían ofrecido. Habían atraído demasiada atención hacia ellos mismos. Eventualmente el enemigo también los notó. El transpondedor en su bolsillo parpadeaba y emitía pitidos, ignorado. Observó con horror cómo la nave enemiga más cercana, flotando perezosamente sobre la ciudad, llovía destrucción sobre los edificios abajo. Una explosión sacudió el costado de un rascacielos distante, derribándolo como un árbol y lanzando trozos de escombros a la calle. La nave se dirigía directamente hacia él, trazando un camino de ruina a su paso. La peor parte era que sabían que esto venía. Podrían haber sido salvados. Había enviado docenas de señales de socorro a cada gobierno que tenía un representante en su planeta. Cada uno de ellos los había abandonado a su destino. Cobardes todos ellos, demasiado asustados de los invasores, demasiado preocupados de que atrajeran su ira a sus propias fronteras. Debes rendirte de inmediato. No nos contactes de nuevo, pones en peligro a nuestra gente. Lo sentimos. Solo los humanos, otra especie relativamente joven, habían respondido positivamente. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Pero sus sistemas estaban demasiado distantes para ofrecer ayuda. Su respuesta había parecido solo otro clavo en el ataúd, para tomar prestado uno de sus modismos, palabras vacías, destinadas a dar esperanza a un planeta condenado. Mientras continuaba observando a las multitudes empujar y balancearse abajo, Oswald se sorprendió al descubrir que no sentía desesperación ni tristeza, solo una ira abrumadora. Ira porque la Federación, con todas sus promesas de riqueza y poder, no había hecho nada para ayudarlos. Ira porque su gente había sido abandonada por los otros gobiernos al primer signo de peligro. Ira porque lo habían dejado morir, mientras los ricos y poderosos huían en sus yates para vivir otro día. La nave enemiga estaba más cerca ahora. Hubo un gemido colectivo de terror desde la calle abajo, cuando algunos de los refugiados avistaron la nave que se acercaba. Fila tras fila de armas asomaban de su casco elegante como remos en un barco antiguo, cada una disparando al azar contra los edificios indefensos. En minutos estaría aquí, y Oswald sería liberado de su miseria. El transpondedor seguía emitiendo pitidos insistentemente dentro de su bolsillo. Una nueva ola de ira se hinchó dentro de él,
Probablemente era otra negativa de ayuda de algún gobierno corrupto. Esperando otro rechazo, metió la mano en su bolsillo para apagarlo. Miró el mensaje con desdén y sus ojos se abrieron de sorpresa. Era la Tierra. Flota de rescate en camino. Prepárense para la evacuación. ¿Palabras vacías, seguramente? Era demasiado poco. Demasiado tarde. El enemigo había descendido sobre la ciudad como insectos a un cadáver. La poca resistencia que habían podido levantar había sido barrida con brutal eficiencia. El edificio volvió a temblar y observó con entumecimiento cómo su hogar era destruido, iluminado por edificios en llamas. La nave estaba casi directamente sobre él ahora. Observó cómo las armas se giraban para enfrentarlo. Oz cerró su ojo. Estaba amargado, enojado y resentido, pero había aceptado su muerte. Y sin embargo, por alguna razón, no pasó nada. Abrió su ojo para encontrar las armas girando hacia arriba. La nave enemiga ascendiendo rápidamente hacia el cielo. ¿A dónde va?, pensó. Alzó su mirada más arriba, y lo que vio, acercándose desde el cielo, le quitó el aliento. Arriba, como si las mismas estrellas estuvieran descendiendo, la luz de 1000 naves llenaba el cielo. La Tierra misma estaba demasiado lejos para ayudar, pero no los había abandonado. Su corazón saltó y escuchó a la multitud abajo gritar de júbilo. La Tierra realmente había venido a rescatarlos. Había esperanza. La flota descendió a través de un enjambre de láseres, disparados implacablemente hacia arriba por los invasores en la ciudad. Las explosiones marcaban donde las naves eran aniquiladas por la tormenta de artillería, pero solo unas pocas estaban devolviendo el fuego. Están siendo masacrados. ¿Por qué tan pocos de ellos están luchando?, pensó, la esperanza comenzando a disiparse una vez más. A medida que se acercaban, pudo distinguir la forma de naves individuales, y su pregunta fue respondida. La humanidad no había enviado una flota de batalla. Ni una sola fragata, crucero o acorazado había venido a rescatar a la gente de Oz. La distancia desde la Tierra había sido simplemente demasiado grande. Y sin embargo, aún así, parecía que cada nave humana en el sector había respondido a la llamada. Pequeñas naves de todas las formas y tamaños. Mineros de asteroides, transbordadores de transporte, cargueros de mercancías, barcazas diplomáticas, yates de lujo, incluso algunas fragatas piratas. Las pequeñas naves de la humanidad habían acudido aquí, poniendo desinteresadamente sus vidas en riesgo para salvar a su gente. Simplemente había demasiadas para que el enemigo pudiera lidiar con ellas, y por cada una derribada, 3 más rompían la línea para aterrizar en la ciudad, recogiendo a tantos refugiados como podían meter en sus bodegas. La multitud gritó de júbilo cuando un torpe minero de asteroides y un transbordador de transporte de aspecto antiguo, marcado por el fuego láser, llegaron al puerto espacial. Abajo en la calle, Oz se unió a la fila para abordar la nave. Fue guiado a bordo por un anciano humano, los refugiados apiñándose en cada centímetro de espacio, y finalmente se elevaron en la noche. A través de la ventana, la devastación era horripilante. Las explosiones continuaban sacudiendo la ciudad, edificios colapsando y millones siendo masacrados. La ira de Oz lo abandonó y se quedó con nada más que dolor, espeso y sofocante. Estaba agradecido de estar vivo, pero sabía que nunca podría regresar al planeta que llamaba hogar. Tierra, 1 año después, como representante de los pocos de su especie que sobrevivieron, Oz se encontraba junto al presidente humano en el estrado. Había hablado por su especie, aunque en realidad ninguna palabra capturaría jamás la deuda de gratitud que le debían a la humanidad. De las 243 pequeñas naves que respondieron a la llamada, 1.350 no regresaron a la Tierra. Sacrificaron sus vidas y su futuro para ayudar a su gente. La humanidad había acudido desinteresadamente en su ayuda, y peor aún, había hecho un enemigo feroz al hacerlo. Observó con la visión empañada por las lágrimas mientras el presidente se dirigía al planeta. Estaba a mitad de su discurso, su porte regio y confiado, y estoy seguro de que si se les diera la opción,
y conociendo el resultado, cada una de esas valientes almas volaría sin miedo hacia esa tormenta de fuego para ayudar a los inocentes. Y sin embargo, las guerras no se ganan con evacuaciones. Prometo aquí hoy, ante la vista de Dios, el hombre y nuestros nuevos aliados, que lucharemos contra la tiranía del enemigo con cada onza de nuestra fuerza. La humanidad no olvida a sus amigos. Miró a Oz con ojos fieros, y a su mando, 1.000.000 de naves de guerra se elevaron hacia el cielo nocturno. Esta vez, la humanidad estaba enviando sus grandes naves. Quizás, pensó Oz, volveré a ver mi hogar,